Ok, ya empezamos. Oh my God. Sheila, gracias. De verdad que yo sé que estas cosas ponen a uno un poquito tenso y a veces reclamar la historia para, para nosotros no es tan fácil. Yo lo sé. Pero es una parte de la historia que yo creo que es importante, ¿verdad? Que a mí me interesa saberla. Detalles de tus padres, de Heriberto, porque pues uno puede hablar de Heriberto, etcétera, pero ¿por qué él era así? ¿Por qué se comportaba de esa manera? Don Nate, que lo hablamos hace ratito, doña Josefina, tú misma cuando eras pequeña. Esas son las cosas que poco a poco, y por ahí puedes hablar como tú gustes, tú sabes. Bueno, te agradezco esto que estás haciendo conmigo, a pesar de que yo me asusto ya y me pongo temblorosa y tú sabes, no estoy acostumbrada y a la edad mía ya estoy más floja y me pongo muy nerviosa, Okay. ¿entiendes? Lo primero que quiero decirte es que para poderte hablar de estas personas, tengo que hacerte una breve historia Sí. de ese abuelo que tú ya has oído quizás mencionar por Heriberto, en bien o en mal, Okay. para que poco a poco tú puedas entender Okay. cada cual cómo era. Mira, mi abuelo, él venía de una familia española de provincia de Galicia, de familia llamada familia Figueroa, y se estableció en esa área de Villalba, que entonces no era un pueblo. Él tenía allí una hacienda grande. Tenía gente que trabajaba porque él producía. Él trabajaba, inventaba. Y de allí, poco a poco, claro, transcurren unos años, se casa con una señora de nombre Carmen Reyes, Okay. que era hija de otro hacendado, pero de mucha plata. Y él aprovechó ese dinero que tenía la familia de la esposa para seguir comprando terrenos y expandiéndose. ¿Entiendes? Él tuvo 11 hijos con el señora. abuelo. Mi abuelo, ahí en esa área de Villalba, que era un barrio, él conoce y se hace muy amigo de un americano que hacía años que vivía en esa área. Pero este señor bregaba con la gente los políticos y esa gente que entonces se une a mi abuelo y fundan el pueblo de Villalba. Mi abuelo es el fundador. Wow. ¿Entiendes? Claro, el señor Jones, que era Walter McJones, que es muy conocido en Villalba, consiguió que muchos sitios que habían los pudieran separar, que era la intención de ellos. Y el señor Jones y mi abuelo, pues cada cual con la gente que
no que controlaba, pero los que tenían más conocimiento y eso, consiguen que se establezca todo ese terreno que había y lo que se llamaba Barrio Villalba se una todo un solo terreno. Y de ahí se funda el pueblo de Villalba como tal. Tremendo. ¿Lo ves? Y ahí se funda. O sea, que él era un visionario. ¡Oh, sí! Visionario. Él hizo viajes después de con los chavitos de Doña Carmen, que él los multiplicó. Él hizo viajes a España y de allá trajo el inodoro. Para allá. La luz eléctrica al pueblo de Villalba. Sí, porque eso me decía, no sé si pudiste ver la grabación que yo le hice a Heriberto. Sí, lo que pasa es que que toda esta información que está aquí, mi madre no las contaba. Ok. ¿No ves? No las contaba. Después, claro, nosotros visitábamos todos esos tíos. Unos eran más, otros menos, unos se dedicaban a la política, otros a la tierra. Porque Heriberto decía que en uno de esos viajes, él vio en España una planta hidroeléctrica que era en agua, que producía electricidad y eso lo trajo para acá. Y lo trajo acá. Se dice, no sé si en este artículo o en otro que hay, que yo lo guardé, porque esto se publicó en una revista, que la primera bombilla la puso él. Imagínate tú. Puso inodoro. Él se fue y en un viaje que dio a Francia, vio los inodoros, esos monos que hay en París, que es una cajita arriba con 2 cadenas, y eso él lo trajo a una de esas haciendas. Luego, Villalba fue el primero en tener alumbrado eléctrico. Increíble. Servicios sanitarios, red telefónica directa y agua por cañería y abanicos. Increíble. Era una cosa espantosa, espantosamente grande. Pero ahora digo yo, porque entonces dentro de todo esa familia y todo ese dinero, ¿no? ¿Por qué a doña Josefina la dejaron fuera? Mami nace cuando ya el abuelo es viejo y él visitaba mucho a la tía María, que yo le decimos Titipazúa, porque cuando yo tenía el pelo rizo y cuando me levantaba con un montón de pelo y ella decía, mira Josefina, llévate a esa muchacha, a la Pazúa esa. Y se quedó Titipazúa. Así la conocí. Tío José Víctor fue el primero que se quedó a cargo de todo. Después nació Adriana, Ángela, Casimiro. Tío Ángel se va a Juana Díaz y se establece frente a donde había una de esto de aviones. Las otras, cada cual se fue dividiendo, expandiéndose. Él se queda en el área de Ponce, porque en Ponce, en la calle Bertoli, él construye una casa muy bonita y a esa va a vivir tía María. Por eso es que mami yo nazco en Ponce. ¿Es verdad?
Ah, yo no sabía eso. Yo nazco en Ponce porque mami fue a pasarse unos días ahí, que ya ella estaba encinta. Y entonces Titi Pasúa era muy amiga del dueño de la clínica Doctor Pila y de su esposa. Entonces la llevan ahí a dar a luz. Y ahí es que yo doy a luz. Okay. Digo, ella da a luz. Está allí mientras regresa conmigo como bebé, ¿verdad? Pero tío José se queda y tío José se establece más ahí porque era donde mejor ya él se sentía, estaba viejo. Y en esos viajecitos que él da y qué sé yo cuánto, conoce aparentemente. Ese detalle yo de cierto no lo tengo. Aparentemente él conoce una señora y esa señora tiene 2 hijos. Y entonces ya él se había casado con la dueña de la casa donde esta otra señora trabajaba. Ok. ¿Verdad? La dueña de la casa era Providencia Tosa, pero es el segundo apellido que mami lleva, es Tosas. Ah, no sabía. Cuando los niños nacen, él reconoce al varoncito, le da el apellido, pero lo deja con la madre. Y a mami, como era niña, No la reconoció. sí, la reconoció y la adoptó legalmente con doña Providencia. Ok. Y se la lleva, porque si era niña no la iba a dejar ahí. Ok. Porque entonces él viajaba. Esto que te estoy hablando ya era un barrio en Adjuntas. Ok. Donde él tenía esa casa y viajaba de la casa a la casa de tía María, de Titi Pasúa. ¿No? Voy a ver. No sé si estoy brincando. Mami se queda con esta señora. Se cría allí. Empieza a criarse allí. Ok. Pero en eso, mi abuelo se muere. Mami tenía 14 años. El patriarca, El ¿no? patriarca Muere. Y la niña que está en la casa de doña Providencia está allí, pero allí también hay un hermano de doña Providencia que empezó a echarle el ojo a mami. Y mami aparentemente eso le salió del corazón o del carácter, de lo que fuera. Ella dijo, aquí yo no me quedo. Y se fue. Y se fue a Ponce. Se lo dijo a Titi Pasúa y ellos se la trajeron. Antes de él traérsela, ya él estaba bastante enfermito, que eso Heriberto lo menciona, pero de la forma que él lo ve. Él tenía una hamaca en una tejaza, esa era una tejaza preciosa. Y tenía una hamaca y él se acostaba ahí y llamaba a mami para que le jascara la cabeza mientras él se dormía. ¿No? O sea, Y de ahí es que Eri menciona, porque como él tenía mucho menudo en los bolsillos, se le caía al piso y cuando se levantaba le decía, lo que está en el piso recoge lo que es tuyo. A mami. pues ella estaba ahí, fue reconocida, era parte Sí. de todo ese núcleo, ¿no? Sí, pero tenía 14 años. Ya todos estos eran... ¿Qué pasa? Mami le dan el sobrenombre de la huérfana. Los 11.
Y se la llevan. Ella vivió con todos ellos un tiempo porque se la llevaban cuando había un niño enfermo, cuando había una persona que había que curarlo. Entonces le tocaba a ella. Sí la llamaban para eso. La llamaban para eso. Mami cosía desde jovencita. Le gustaba la costura. Y entonces le cosía los trajes a las primas, a las hijas de los tíos. Y ella nunca le dieron nada. Ella recibió una dádiva ya cuando nosotros estaba casada, él y yo éramos ya mocetones. Ella recibe, porque ella se desconectó, se desconectó porque siguió a papi. Mami bueno, estoy brincando mucho. Mami se enferma cuando estén juntas. Se enferma hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y papi lo habían trasladado a Junta para trabajar en el proyecto de Yahueca, del río Yahueca. ¿No? Pero que ahí pues empieza a dejar de ir allá. Y mami seguida cogía los bártulos. Esa es una visión que yo he tenido toda la vida, porque ella decía, nos vamos, y en un 2x3 conseguía casa, conseguía esto y conseguía lo otro. Y nos fuimos ahí, adjunta. Ahí hago yo el segundo grado, porque el primero lo hice en Peñuela, que era cerquita de Villalba. Y el segundo grado lo hice en esa unidad. Cuando termino el segundo grado, yo tengo todos esos diplomas, todos míos. Así que de ahí brincamos al pueblo. De ahí entonces ustedes salen de adjunta para acá. Del barrio Saltillo, donde yo fui a hacer el segundo grado, bajamos al pueblo de Utuado. Ok. Y allí, mami, pues seguida me matricula a mí, matricula a Heriberto. Y empezamos a hacer vida. Pero, pues, mami se estableció, porque ella se establecía y hacía de todo. Y prácticamente esa parte de allá se fue... Eso se fue alejando. Eso se fue retirando. ¿Lo ves? Eso se fue retirando. Ya ella acá forma... Y entonces, cuando tú dices que le dieron una dádiva... Sí, pero es que esa es lento, porque primero vamos a Utuado. Ok. Estamos en Utuado. De Utuado, ahí pasamos necesidades. Papi trabajaba en el proyecto de Yahueca, que era en las afueras, y traía sacos de fruta. Y mami nos sentaba a él y a mí en el piso, con los pies así, y ella al frente haciéndonos cuentos. Y haciendo bolitas de guineo y bolitas de la frutita para nosotros dos comer. Papi está, de ahí lo trasladan a Utuado. Ahí empezaban las cosas, porque ya, pues, una vez que papi se va para allá, mami dejó de mandar chavo, de traer dinero, de nada. Entonces mami se pone a coser y a hacer bizcochos y a coser para vender. Para poder sobrevivir. Para también. sobrevivir, porque yo estaba en tercer grado, Heriberto estaba segundo. Esa época es difícil.
y afectó mucho a Heriberto. ¿De verdad? Sí. Porque mami trabajaba, pues, atendiéndonos todo el día y llevándonos a la escuela. Y empezaba, se sentaba a coser en la noche y estaba toda la noche cosiendo, bebiendo café negro y fumando. Ella fumaba mucho. ¿Verdad? Y va pasando el tiempo y no hay quien pague la luz y no hay quien pague la casa que era alquilada. Y las cosas se ponen malas y mami se enferma de los nervios. Wow. Se enfermó, le daba unos ataques como de epilepsia. Empezaba a temblar y caía al piso, inconsciente. Que eso podría hacerlo hoy día como si fueran ataques de pánico o algo así. Probablemente. No sabíamos. Entonces, en un momento dado, un día, ella viene, que nos está llamando, y nos recoge. Vamos a subir la escalera para ir al segundo piso donde estábamos viviendo, y le da uno de esos. Ay, Dios. Y cae al piso, y a llorar. Y yo a llorar, no, yo no recuerdo que nadie me dijera que grité. Pero, porque yo era mami. Pero que Heriberto le decía, mami, tú estás muerta, mami. Tú estás muerta, mami. Y en medio del ataque inconsciente, lo único que mami hacía era así, sí. Que Heriberto piensa que sí se ha muerto. Porque ella estaba diciendo que sí. Algún vecino la subió. Nos llevaron a la casa. Y a los 2 o 3 días, mami, me llaman a mí. Yo todavía no se había acabado la escuela. Me llaman a mí para decirme que mi mamá andaba casi desnuda con una camiseta de dormir de esas finitas por todo el cuerpo, descalza. Ya la cosa cambia. Ya algún vecino viene, el mismo dueño de la casa viene, que yo lo bendigo todos los días porque vivimos allí mucho tiempo y no se le pagó un centavo y él no quiso. ¿De verdad? Él se llamaba Ruy Delgado. Jamás se me olvida ese nombre. Lo tengo aquí en mi corazón porque, bendito, estamos ahí. Claro, estamos chiquitos. Todavía no estamos conscientes totalmente de lo que está pasando. Sufríamos porque mami lloraba, mami no habían chavos, había que estar haciendo cosas. Cuando vino la Navidad, pues vino un librito de pintar para Heriberto y así, ¿verdad? Pero cuando se sucede eso de que ella se va desnuda a la calle, parece que algunos vecinos se comunicaron y consiguieron a un sobrino de mami que vivía en Arecibo. Y él viene con la esposa, con Minerva, que vivían en Arecibo a la salida del pueblo. La cosa es que ellos se van, la cosa se tranquiliza. Yo no sé si le dieron dinero a mami, no. La cosa es que mami hace un viaje a Utuado, al pueblo. Y allá empieza, ella era una detective del caray, porque ella sigue haciendo maniobra hasta que encuentra que había una señora que tenía una hacienda en el barrio Caonillas, que resultó ser parienta o doliente o descendiente bien lejos, porque era una anciana como de 60 años, pero que era de la familia, o sea, de esa gente. Wow.
Doña Carmela, ahí Heriberto y yo gozamos. Era una hacienda enorme. Había caña, café, de todo, gallos, pollos. Bueno, ahí nosotros aprendimos a hacer, la señora nos enseñó a hacer gofio, a Heriberto y a mí a comer. Entonces, Heriberto le daba mucho asma, le empezó a dar asma. Ah, no sabía que él padecía de eso. Sí, padeció muchos años. Asma. Y entonces, cuando llovía, la casa, esta señora, la hacienda, había hacia la derecha, habían 2 glacis. ¿Sabes lo que es un glacis? No. Es como si tiraran cemento, pero en la cuesta así, con un poco de 2, porque ahí era que él se echaba el café cuando lo cogían y lo tiraban en esos glacis de madera para que se secara. Ok. ¿Ok? Y entonces la casa era de 2 pisos. Abajo tenía una tiendita, la señora, que le vendía a los de la finca. Que trabajaban con la allí. libretita. Sí. Y entonces le da la casa a mami, que la viva, y que solo le deje 2 habitaciones pequeñas, que era la habitación de ella dormir y de rezar. El gesto de la casa, mami podía hacer lo que quisiera. Wow. Ya. Y nos coge cariño. Ella, tú sabes, mami nos regañaba. Por ejemplo, en la parte de arriba, tú sabes, ponían el canal que te ponen en el zinc para recoger el agua, que bajaba en chojo. Y había una que el chojo bajaba allí. Y Heriberto y yo, cuando llovía, nos metíamos en el chojo. Y mami gritaba que no, que ese muchacho lo tiene asma. Y doña Carmela decía, deja a ese muchacho que se moje. ¿Sabes? Doña Carmela se levantaba a las 5 de la mañana. Era típico doña Bárbara. Recogiendo un moñito, las blusas de manga larga de florecitas de algodón y la falda larga y unos botines. Wow. Y entonces, pues, nos quedamos allí, pues hacíamos, y mami, pero que habían gallinas, que habían gallos, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, no estaba porque la guerra terminó estando yo en 3er grado, que el maestro nos soltó. Pero ya que nos habíamos mudado allá a esa hacienda, pues empezamos a conocer un montón de cosas que no conocíamos. Ese café iba a una ¿cómo le diría yo? Como un cuarto. Y ahí estaba la máquina donde se echaba el café con agua, ahí a moverse, para sacar la cáscara. Y de ahí volvía ella, y se llevaba ya sin la cáscara y volvía y los ponía a secar. Ese era un lío porque cuando amenazaba lluvia había que salir corriendo a ayudar a recoger el café. Wow. Que estaba secándose. Te estoy hablando de Heriberto y yo. Pues yo me vine de 3er grado, tenía 4 años. Bueno, la cosa es que mami me pone en la escuelita. Era ya no sé si 4º o 5º grado.
y Heriberto también. En esa escuelita era una segunda unidad al frente que daba la iglesia, que cuando hay sequía, que se ve, sale la foto, que se ve la cruz de la iglesia, Ajá. que salen los periódicos y entonces, pues esa iglesia yo iba. Y la escuelita estaba al frente. Wow. Entonces mami primero consigue, se le ocurre que ella podía, porque no, había escasez de alimentos. ¿Cómo se enteró ella de los enlatados? No sé. La cosa es que ella se va con la jefa de extensión agrícola y le dice lo que ella quiere hacer. Entonces empieza, la cocina era todo un segundo piso, lo que había era letrina en ese segundo piso. Y el lavamanos era una plancha de zinc que salía de la ventana hacia afuera con unos agajes, que ahí era que se fregaba. Wow. Wow. Ay, Dios mío. ¿Ok? Entonces, pues mami la convence y la señora le enseña a usar las máquinas de enlatar, que se llamaban claves. Entonces mami se va a la finca, empieza a matar patos y pavos y esto y lo otro y a cocinar y a enlatar. Mami enlató hasta chichajones. Nosotros no pasamos hambre nunca. Ella envasaba los pasteles, la manteca, todo tipo de alimentos, porque mami en la cocina era un as también. Yo me acuerdo de eso. ¿No ves? Digo, me acuerdo en momentos que llegamos allí y me acuerdo que ella cocinaba. Me acuerdo de eso. Sí, ella era una artista. Resulta que para esa época empezó a cogerse la voz en Arecibo de que habían unos tipos que le llamaban los comandos, porque eran unos tipos que se iban y veían a las mujeres y le daban un tajo en las nalgas. Ay, Dios mío. Entonces mami coge y se consigue a un jovencito que vivía en la finca, que era pariente del mayordomo, del que estaba pendiente a todas las cosas allí, y lo alquila para que me lleve a la escuela de guardaespaldas. Porque para salir a la cajetera había que caminar un trecho largo y llegar a la puerta del cañaveral y cruzar todo el cañaveral, hasta que llegábamos a la cajetera. Y de la cajetera seguir caminando hasta encontrar la escuelita. El muchacho, Agapito se llamaba él. Agapito. Yo me quejé de que las muchachas me escribían la ropa y me decían cosas. Y Agapito me dijo, llévate la sombrilla. Y como te hagan esas cosas, tú las puyas con la cosa. Y eso hice yo. Yo cada vez que me venía a hacer, yo le caí encima a la muchachita. José Carlos. Yo estuve un año y pico. En ese año, lo que se llamaba entonces escuela industrial, me enseñaron a tejer soga, a pintarlas, a ir al río, a cortar las pencas de maguey
y con una piedra seguirlas machacando mientras el agüita se las llevaba, y esos hilos se peinaban, se ponían a secar, la maestra nos enseñaba a pintarlos, hacíamos correas, hacíamos muchísimas cosas. Las higueras se partían, se limpiaban, se lijaban, y la maestra nos enseñaba a dibujar cosas y a pintarlas. Todo eso yo lo aprendí. Yo no tenía 6 años todavía. Yo utilicé esas cosas que yo aprendí en esa escuela industrial hasta grande, porque en la escuela, en el colegio donde viva, yo hacía cosas. O sea que Trenzaba cordones, hacíamos esas alfombras de área que son como una trenza. Porque esas eran de junco. Cortábamos el junco, lo aplanábamos, lo poníamos a secar y después hacíamos trenza con eso. Lo que pasa es que es una época donde esa generación lo que pensaba es que tú te ganaras la vida. Te tenías que ganar la vida en algo, pero tenías que hacerlo. Claro, tenía que hacerlo. Tú sabes. No y hacerlo había esa persona. No podía depender de nadie. Y si era cosiendo, si era esto, si era aquello, ahí no hay excusa. Y así mismo, como tú dices, de esa edad, sea varón, sea chica, lo que sea, ahí no había break. Cuando terminé ese grado ahí, que era un 5º grado, qué sé yo, mami decide mudarse más hacia el pueblo. Y fuimos a vivir a un sitio que se llamaba Salto Arriba, que era en las afueras del pueblo, del centro del pueblo, como unos kilómetros. Y había una casita de madera, bien para allá, y habían 2 quebradas que cruzaban. Había que pasar la quebrada para llegar a la casita. Ahí, pues, ahí apareció papi. Y compró gallos de pelea. Eso le gustaba a él. Ahí estuvimos como 1 año, o menos, no sé, porque el tiempo yo hacíamos tantas cosas que yo no tengo idea de cómo el tiempo era que se dividía. Mami salía, cogía la guagua, se fue para Arecibo a comprar unas cosas. Y nos dejó a Heriberto y a mí solos. Y Heriberto, jodón como de costumbre, empezó a registrar. Porque él veía que mami tenía una maleta. Y él se fue a averiguar hasta que encontró una maleta con una cámara, con una bola. Yo le dije, mira, guarda eso, que si mami viene nos mata. Y Heriberto siguió jugando con la bola hasta que le explotó. Se explotó. Cuando se explotó, se asustó, vino y la metió a explotar la maleta. Cuando mami vino. Bendito. Entonces, nos dio un tremendo sermón. Mami no nos pegaba mucho. Ella te daba 2 o 3 bofetas. Hubo un día, bueno, estando en adjunta, yo pasé a la Zarcia del Guayacán. De hecho, hay una cosa que eso es más cuando éramos pequeños, pero es algo que yo siempre he querido averiguar. Yo tenía esta pesadilla, pero nunca se lo decía a nadie. Pero una pesadilla recurrente, o sea, de que no se te va. Yo me veía a mí bajando unas escaleras. Y de momento, cuando yo miraba
porque para mí era como un patio. Había una nena amarrada en una mesa, pero amarrada las manos y los pies. Entonces yo buscaba la manera, como yo era tan pequeño, no podía soltarla. Y al no poder soltarla, como que entraba en ese pánico y me despertaba. Y estuve años con eso. Así que un día en casa de Adolfo, Lidia era bien diferente a él. Era como tú. Maina era una persona sosegada, inteligente, sensata, tranquila. Era una persona que ni para hablar te gritaba, o sea, no te levantaba la voz. Era una cosa. Así que yo cogí y fui donde ella y yo le dije, oye, Maina, pasa esto y yo no puedo dormir, tú sabes, no puedo dormir. Y ella me dice, y eso es lo que yo no sé si eso es cierto, de que doña Josefina amarró a una nena, pero yo no sé si eso es verdad. ¿Doña Josefina? Amarró una nena. Yo le pregunté a Heriberto y él me dijo que sí, pero como que no quiso entrar en detalle, como que era que ella en un momento salió y para no dejarla sola, la amarró. Yo no. Ah, no, eso honestamente, yo no sé sí, cuál es la cuestión. Sí, yo sé, te voy a contar lo que es. Porque ese es mucho después. No la mató, que la majó a la pata de la cama para que no se le fuera. Ok. Ya ellos estaban viviendo en Levitown. Ok, sí, ok. Y ya mami estaba bastante. De ahí mami decide buscar casa más cerca en el pueblo. Ok. Ahí yo conocí al héroe de Utuado, Ledesma García, que es un héroe en Utuado. Tiene una urbanización y le hicieron una placa. Pues ese muchacho era hijo de la familia que vivía en la orilla de la Cajetera. Y ese muchacho, la primera quebrada, cuando crecía mucho. Y cuando él y yo llegamos de la escuela, él estaba en la orilla, había cruzado una soga de un lado a otro y nos fue pasando. Ese era él, y él era un jovencito. Después de eso, nosotros nos vamos para el pueblo. Pero para terminar el cuento de Fernando fue que tiraron que las tiran para que explote. Dinamita. Una granada. Una granada. Ok. Cae en el centro donde están ellos y él se tira encima de la granada. ¿Ok? Bendito. Sí. Son experiencias que yo tengo tantas cosas aquí dentro y Heriberto también tenía muchas cosas aquí dentro, pero él no las supo canalizar porque por la vida que él llevaba, no sé, yo nunca supe. Pero yo, lo que pasa es que yo era, como te dije, él era más espiritual, más, tú sabes, que le llamaba las cosas así como, sí, yo salí a mami y aprendí de mami. El yo salir adelante se lo debo a mami, a mi madre. Porque mi padre fue como si no existiera. Porque él, donde mami se mudaba, él iba, abría un catre y se acostaba a dormir, a beber cerveza, a jugar dominó en cualquier sitio y se acostaba a dormir. Eso era él.
traía lo que podía y lo que no podía. Bueno, la cosa es que nos mudamos al pueblo, al mismo centro del pueblo. Una casita que había en una calle. Ahí conozco yo a mi amiga del alma que se murió hace un par de años. Hija de don Enrique Álvarez, un español, un gallego, que era dueño de la fábrica de gaseosa. Y el ingeniero Márquez de Caunilla, que vivía, era una casa grande de madera dividida en dos. Porque cuando llego de allá, se suponía que viniera a 5º grado y me bajan 1 grado las monjas. Porque no sabían, pero después me volvieron a subir. Ahí voy al colegio católico. Ahí conozco a los Morel, a la familia Morel. Una familia. Ellos eran una familia bellísima. Y uno de ellos estuvo en la cárcel o está en la cárcel por jugar PNP. Por jugar chavo. Pedro, que era el mayor, estaba conmigo en la escuela. Okay. Guapo, bueno, buenísimo. Al final del libro... Pero que entonces también, fíjate que haciendo un paralelo con la familia mía de acá, donde el pensamiento era, por ejemplo, cuando yo entrevisté a Emma, que como que no quieren que tú estudies, le decían a ella, pero a la mamá de ella, Ana Luisa, decían, pero doña Ana, ¿por qué la vas a poner a estudiar? Tráetela para acá, para que te ayude en la casa, estar estudiando y perdiendo el tiempo allí. Así sacaron a Titi de la escuela a cuidar a mami. El principal se le fue detrás a mi abuela. Por favor, no la saques de la escuela, no la saques de la escuela. Y mire, la sacó. Según me contaba ella estuvo creo que hasta 6º grado en la escuela. Y papi hasta 2º. ¿Ves que ese era la... Pero aprendieron. Y él se había enterado que habían unos chavitos para mami. No muchos. Él tenía un restaurante en Arecibo, en el barrio San Luis, que era por donde salían para Atillo y eso, por donde estaba la Don Q. Y como mami cocinaba tan bien, le ha pintado un cuadro de que se la iba a llevar de administradora en la cocina. Y que ella pusiera los chavitos. Y lo puso. Y lo perdió. Los puso y los perdió. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Así es. Pero tú te pones Y entonces, ¿qué pasa? Si había algo, porque después nosotros averiguamos que en la parada 18, que... Pues que tú te vas a Santurce y prácticamente todo eso es de los Figueroa. ¡Sí! Donde está la estación de gasolina y eso fue de lo último, porque ahí se vino el mayor, José Víctor. ¿No es? Y entonces... José Víctor. Y entonces, eso era un fanguero. Por eso se llama, le dicen el fanguito, la parte de atrás el fanguito, porque eso era un fanguero. Entonces, el tío José mandó a sembrar muchos pinos para rellenar y secar esos terrenos. El último terreno que se robaron fue Rafael Hernández Colón, de toda esa franja donde está la gasolinera y
y Walmart. Todo eso. Y eso fue Rafael Hernández Colón. De verdad. Sí, hicieron un chanchullo y vendieron eso por nada, porque eso se fue por trasmano, porque entonces ahí se juntó Luis de la Cruz. El de la agencia. Y que ese es tremendo, por no decir la palabra. Y todo el mundo se aprovechó porque era una muchachita. Yo me imagino que lo que le daban a firmar, ella lo firmaría. Y nadie le decía nada para quedarse con eso. Ni nadie le decía nada de que ella tuviera nada. Sí, cuando mami se fue de adjunta. Porque el tipo la estaba acechando. Ella me dice, yo lo único que cogí fue la jopa y los sombreros. Qué barbaridad. Pero te voy a decirles que eso pasaba. Tú te coges Mariana, que era la abuela mía, ella estaba casada con don Arturo. Don Arturo era el alcalde de Comerío. Él prácticamente, él era dueño hasta lo que le dicen el Salto en Comerío, que es donde está la represa. Él era dueño de todo eso. Pues supuestamente, y eso me lo dijo Emma, así como tú me lo estás diciendo, fueron porque debían un dinero de contribuciones y se le quedaron con todo. Estamos hablando de así mismo como doña Josefina. Bueno, imagínate tú, Ana Luisa, cuando era pequeña, tenía así mismo gente de la finca que le llevaban los libros a la escuela antes de que ella llegara. O sea, de tú imaginar eso. Y de momento que yo decía, pero ¿cómo lo perdió? Dice José Carlos, es que engañan a la gente, vienen, debía eso, firmó esto, pues. Y después, en un momento dado, fueron unos abogados donde mi abuela, pero mi abuela ya era, se había divorciado, se había separado de él. Y tenía también un carácter, ¿sabes? Agüe era una persona bien fuerte. Y fueron esos abogados. Y entonces, me acuerdo que Titi le decía, mira, ahí hay una gente vestida así que quieren hablar contigo de esto. Que yo no voy a hablar con nadie. Y ahí murió. Esa era la cosa. Ahí murió. Después mami recordaba que sí, que le vinieron a decir que había un dinerito que firmara aquí, y firmó, estando viviendo en Utuado. Entonces de ahí brincamos, para el negocito que iban a poner, brincamos a Arecibo. Wow. Allá me ponen mami en el colegio San Felipe, pero en Arecibo, los muchachos que estaban en el colegio eran chojos de hijo de puta. Y a mí no me gustó. Ni me gustaron las monjas que estaban allí. Y entonces mami me trae de regreso a casa de don Esteban, que era el yerno de aquella señora de la hacienda, de doña Carmela, que tenía una tienda de telas y cosas en el pueblo. Y tenían una casa detrás de la Escuela Superior de Utuado La Salida. Había una cuesta así y una casa preciosa, grande, de esas que hacían arriba las viviendas y abajo estaba la cocinera y la cocina y la mesa. Ahí era que la mesa se sentaban todos a comer. Y yo fui a vivir allí, muchachita. Y servían y de momento yo sentía un silencio. Y era que todo el mundo estaba esperando que yo terminara de comer para levantarse de la mesa. Wow. ¿Tú te imaginas? Wow. ¿Tú te imaginas? Mira, la vida mía pero era que te iba a decir. Pero que entonces ustedes desde bien pequeño
prácticamente recorrieron, tú sabes, unos cuantos sitios. Tú sabes, pero sitios, no estamos hablando de... Bueno, mira, en el pueblo yo fui a vivir a esa casa que era a la salida. Era una casita. Y de allí mami saltó a una barriada que había que subir unas escalinatas, que ellos se llamaba Salto Arriba. Allí vivíamos cuando la revuelta nacionalista. De verdad. De verdad. Uf. Y uno de los que estaba disparando tiros por allí era el que fue mi marido después. Él no estuvo en el ataque, porque él estuvo en las afueras, pero yo sí. ¿No? Porque Adán era nacionalista, ¿verdad? Era nacionalista, sí, él era de Don Pedro. Él le jascaba la cabeza y lo afeitaba. Sí. Wow. Y yo tenía, si me gradué de 15 años. 17. Y entonces estaba en la azotea, de la alcaldía en el pueblo, estaban los soldados disparando. Y mami nos metió 2 bofetadas cada uno y nos metió al cuarto y nos encerró. Ay, Dios mío. A todo esto, fíjate que yo no te hablo de papi. Llegaba y hacía eso, que hacía siempre. Yo, si tú sabes una cosa que siempre se lo digo a Silvia y me acuerdo de Don Nate, era su voz. Él dejó, cuando nosotros nos mudamos para, ya casado, él venía a menudo a Tojimán a hablar con Adán. No me digas. Sí. Cuando terminó todo el revolú de la nacionalista, nosotros estábamos en San Juan, en casa de unas sobrinas de mami, que vivían frente a lo que es ahora el centro era la base naval. Y una de ellas trabajaba en la base naval. Y de allí suena la cuestión de la revuelta. Y mami arranca y llama al chofer de Utuado, que se llamaba Moña, le decían Moña, pero era el que nos traía. A mí me venía a buscar a la universidad y me llevaba a Utuado. Mami lo andaba, cuando me hice novia de Adán, me tenían que... Él me decía, de aquí yo no me puedo ir hasta que tú no te montes en el carro. Cositas así, tú sabes. Esas cositas me vienen así, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Pues de esa casa bajamos y mami consiguió otra casa que era de doña Carmela, a la salida del pueblo. Al frente había una oficina de los bomberos y había un camino de piedra, porque le decían la plazoleta, porque eso era el área donde ponían los caballos a pastar, ¿verdad? En su origen. Hicieron la plazoleta, los bomberos se establecieron allí, y ya de ahí para allá habían unas casas, y esa casa de 2 pisos era de doña Carmela. Entonces mami la convenció, que ella dijo, te quedas con la casa, pero me das un cuarto, donde yo pueda venir y hacer lo que me dé la gana. Se suponía que eran 2 cuartos, porque habían unos sillones que eran las salas de doña Carmela, pero ella nunca lo usó. Ella venía y se acostaba a dormir. De allí yo estudié en el colegio que quedaba cerquita, en la high school, cuando le inauguraron, porque yo estuve en escuela elemental y después
en la high. Y de ahí, pues, cuando me graduó, en el 53, pues ya yo había llenado los papeles para la universidad, pero por desgracia, yo no sé por qué, se llenaron mal. Bueno, porque cuando mi mamá le dijo a mi papá que con cuánto iba a aportar, y él dijo, yo con nada, que se vaya a fregar, que se alquile a fregar en las casas por ahí. Y yo me fui para la universidad con 5 pesitos. Porque los otros 5 se le pagaron al chofer, a Moña, que nos llevaba. Nos llevaba y nos recogía y nos traía de vuelta los fines de semana. Eso fue todo. Una vez, estando yo en la universidad, él me escribió. Ay, mi hija en la universidad, que si esto, echándosele, qué sé yo cuánto. Pero que yo era mala hija porque no le escribía ni una carta ni nada. Y yo le dije, le dije, ¿para qué te voy a escribir? Yo no tengo nada que mandarte. Y tú lo que me mandaste una carta fue con $2, 2 billetes de a peso. Eso fue todo lo que tú pusiste para mi universidad. Y nada, pues hice como hizo Josefina. Fui. Es como, yo pienso en eso y se me parece tanto a, tal vez estoy en un error, como a cosas de Heriberto, como que aunque tú no haces las cosas, pero tu deber es tú sabes. Ah, sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, él nos recriminaba a nosotros. Y a mí no tanto porque de los 3 yo estaba más pendiente de él. Pero de recriminarle a Heribertito o a Juan de que no le escribieran, de que no lo llaman, de que esto, de que aquello, de que... Pero si tú nunca hiciste nada. Mira, yo me acuerdo en un retiro que yo no le dio nada. Yo fui con Juan. Yo creo que yo estaba en 10º grado y Juan estaba en 9º. Y de esos retiros de Manresa, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí, claro. Y había que señalaban a uno y ese uno tenía que ir a la pizarra a escribir lo que pensaba de sus padres, ¿verdad? Y Juan, que es distinto a mí, Juan es un tipo de persona que él no abunda en las cosas, él es lo que es, punto, y se acabó. Y él fue a la pizarra, y tú sabes lo que escribió ese niño que yo nunca, jamás me olvido, un desconocido. Eso es lo que escribió de Heriberto. Y yo te digo, a mí nunca se me ha olvidado esa escena. Entonces, el problema es cuando él, ¿sabes? Porque si tú hiciste algo por alguien, tú tienes todo el derecho. Pero... Y tal vez en un momento dado hizo cosas, porque yo me acuerdo que él nos llevó a tu casa en Navidades muchas veces. Yo me acuerdo de eso. No, pero si él lo buscaba a ustedes y venía a recoger a Juan Luis casi todos los fines de semana, cada vez que estaban con él. Yo me acuerdo de eso. Y se los llevaba para el parque. Yo me acuerdo de eso. Ajá. Pero hubo un momento... ¿En qué se lo cortó? Acabó. Eso murió. Y pues posiblemente lo veíamos una vez al año. Sí. Tal vez en la etapa más crítica de uno. Pero mami se crió en un ambiente alto. Ella nunca hizo alarde de eso, pero esa era su forma de ser, porque eso fue lo que se acostumbró. Eso fue lo que vivió. Eso fue lo que vivió.
Entonces, recriminaba que mami no lo tomaba en nada, porque ¿para qué lo iba a tomar si no iba a hacer nada? Y él se sintió menos. No sabía eso, fíjate. Sí. No sabía Sí. eso. Él es eso, fuera de eso. Y yo me acuerdo que doña Josefina, las veces que yo estuve allí con Juan y con Eric, ella le hablaba fuerte. Sí. No, es que, pues, ella lo dejó por incorregible. Mira, cuando Eric, yo nunca no te podría decir si Heriberto se llegó a graduar o si tenía diploma o qué, nada de eso. Porque él vivió también aislado de mí, de mi vida. Él tenía sus amiguitos, cogían bicicleta, cogían patines, pero yo no contaba para nada. Pues como te iba diciendo de Heriberto, él se mantuvo siempre porque yo estaba con mis amigas y él hizo sus amigos y cosas, pero como que no se relacionaban. Con la única vez que él intervino en mi vida fue cuando Adán me visitó por primera vez a Utuado, que llegó vestido con gabán y todo, como Fran Nitti. Y entonces alguien fue yo estaba en un sitio que se llamaba Yumurí, que era una fuente soda con un saloncito con una bellonera. Y los amigos dijeron, mira, tu hermana está allí con unos hombres desconocidos. Y él vino para acá, seguida. ¿Ves? Pero no me dijo nada. Él se fue. Es la única vez que él ha intervenido así con mi persona. Yo me acuerdo de un momento dado con Don Nate, de su carácter. Ajá. Yo no sé por qué, tal vez era que Heriberto tenía un compromiso, entonces estábamos allí, que creo que era un fin de semana. Y Don Nate, él llegó a tener una pick-up. Sí. Pues, ay, gracias. Es agua, ¿sabes? De hielo. Pues, yo me acuerdo que Don Nate, pues nos montó. Yo iba al lado de él y Juan iba en la ventana. Y yo no sé qué carajo fue lo que pasó. Que él se dio esa molestia por el camino con nosotros. Que yo creía que las ventanas se iban a estillar. Yo chamaquito. Tú sabes. Porque aquello era un bozarrón de verdad. Aquello era fuerte de verdad. Y él no hablaba mucho, por lo menos las veces que yo estaba allí. Pero tenía carácter. Yo me imagino que sí, porque en el trabajo él era, bueno, cuando ascendió sin tener títulos de ingeniero, ni de colegio, ni de universidad. Él era... Y a él lo respetaban mucho, mira. Pero él se sintió siempre, eso que le hicieron a mami, esa injusticia, él estuvo malo. Tú sabes, él se enojó, después no quiso saber de los Figueroa. ¿De verdad? Sí, después no quiso saber de los Figueroa.